levante, que el enfermo se restaure. Sí que ven y quédate, Señor. Ven y quédate, Señor. Buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? Vamos a empezar con... ¿De qué va a tratar lo que es este tema? De lo que es el día de hoy vamos a tratar el tema de los 144,000. Esto ya sabemos, está muy sencillo. El spoiler va a ser nada más de que no son 144,000 los que se van a salvar, porque no son 144,000 y se acabó. No. Ese es el spoiler. Pero bueno, vamos a manejarlo con Biblia, ¿sí? Dice, muy buenos días hermanos en el Señor. A continuación, el tema, al cielo irán solo 144,000 testigos, porque eso normalmente es predicación de los testigos. Para los testigos, según Apocalipsis 14, 3 y 4, la salvación es limitada. O sea, el cielo tiene una cifra límite a los que serán salvados, cuyo pasaje se centra la idea en solo 144,000. Que solo 144,000 personas serán las marcadas para subir y revestirse de gloria, aseverando que son ellos los privilegiados. Que Dios los bendiga y María les acompañe adelante siempre con este mismo entusiasmo. Entonces, vamos a empezar con lo que es esta oración a lo que es el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Entonces, empecemos con este tema interesante. En el que dicen que solamente irán al cielo 144,000, según. Entonces, según los testigos, una de las mejores armas de los testigos para engañar y sumar miembros para sus asambleas es a través del pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 14, que para ellos la salvación es limitada, o sea, el cielo tiene una cifra límite de los que serán salvados, cuyo pasaje centra la idea que solo 144,000 personas serán las marcadas para subir y revestirse de gloria, aseverando que son ellos los privilegiados. Si le seguimos el juego a los hermanos testigos, cuando aseguran que la cita debe tomarse de manera literal, entonces podríamos demostrarle cuán equivocados están cuando malinterpretan este pasaje bíblico. Pues tan solo una palabra presente en el texto desploma todas estas cerradas teorías de los testigos, porque aclara que de manera firme que de los 144,000 rescatados, no precisamente son ellos. Y otro detalle más, vamos a decir, hay algo muy interesante. Esto no es, digamos, parte de lo de la Biblia. O bueno, sí, pues de cierta manera sí. Varios de ustedes de repente han escuchado que, ejemplo, en casos de exorcismo, hay algo que cuando está un demonio, que de repente dice mi nombre es Legión. El demonio que dice mi nombre es Legión. A referencia a lo que son 1,000 demonios. Entonces, en una sola persona. ¿Cómo pueden entrar 1,000 demonios en una sola persona? Entonces, es porque el mundo espiritual no es como nosotros pensamos del mundo carnal. El mundo espiritual es algo muy diferente. Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Ahora voy a continuar. Entonces, sigo con este sentido. Hay una sola palabra que de hecho les tumba todo eso. Y son con los mismos versículos que ellos utilizan, pero
La intensidad de nuestro ambiente católico con el que proliferan las sectas de los testigos ha llegado a ser un serio motivo de preocupación para las iglesias de Cristo, porque millones de almas pueden perderse gracias a una doctrina totalmente diabólica, comenzando por las almas de ellos. Es responsabilidad nuestra como católicos orar por ellos y encaminarlos por la verdadera doctrina. Les presentamos un tema fácil de debatir, porque de hecho es un tema fácil de debatir. El desarrollo de este contenido ha sido redactado con energía y claridad, donde además ustedes descubrirán una vez que todo a lo que se refiere Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 14, específicamente el 3 y el 4, todos estos detalles, van a checar todos estos detalles. Los lugares de reunión de los testigos de Jehová son llamados salones del reino. Para ellos no son templos. Allí no leen la Biblia sino revistas y libros preparados por la organización con algunos pasajes bíblicos, ya que estos están por encima de las escrituras. Comencemos. Entonces, esta razón protestante por parte de los hermanos testigos. Dice, el cielo es limitado, solo nos salvaremos 144,000 personas. Lo dice la Biblia. El día del juicio final nos salvaremos los que seamos testigos, solamente así. Las otras religiones serán desahuciadas, según los hermanitos testigos. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 y 4, es claro cuando expresa, dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta después de que hayamos sellado o marcado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000. Y hasta ahí le cortan. El pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis 14, según el contexto, es una visión de San Juan Apóstol, quien ve al Cordero Jesús de pie en el cielo y rodeaban 144,000 personas que llevaban sellados o escritos en su frente el nombre del Cordero. Era la marca de los que habían sido rescatados de la tierra. Los testigos aseguran que esos 144,000 marcados para salvación son ellos. Pero pregunta, ¿cuántas congregaciones de los testigos existen en el mundo? ¿Acaso de ellos se salvarán algunos y otros no? Porque ese es el detalle que hoy en día ustedes cuentan el total de testigos que hay en el mundo vivos y no son 144,000. Fácilmente superan esa marca. No son esos 144,000 que fácilmente se tumban. Ahora la razón católica. Tanto los hermanos testigos como las restantes congregaciones protestantes, aunque pasean la Biblia de todas partes, nunca se han detenido a pensar que el libro de Juan se llama Apocalipsis. El Apocalipsis es un género literario donde el autor basa sus escritos en forma simbólica, enigmática, misteriosa para que el que lo leyera buscara descifrar el mensaje y comprender. Pero ¿por qué Juan decide escribir el libro del Apocalipsis en forma simbólica y no en forma literal? Veamos el motivo. Los hermanos testigos, bendiciones hermanita Norma, los hermanos testigos ignoran la parte histórica de por qué Juan había escrito el Apocalipsis en forma simbólica y no en forma literal. Durante las persecuciones de los primeros cristianos, el apóstol Juan es capturado por el Imperio Romano. El emperador Domiciano había dado captura a Juan y es enviado a una isla para que parara de predicar un tal Jesús. Estaba prohibido enseñar lo que dejó Jesús. Juan había sido desterrado a la isla griega de Patmos a causa de predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo. En la isla de Patmos, cuando Juan comenzó a escribir el libro de las revelaciones, Apocalipsis quiere decir revelaciones, sin embargo Juan no estuvo en una celda. Aparentemente tenía la libertad de movimiento en la isla. En aquellos tiempos estaba permitido o era un derecho de los desterrados escribir y enviar cartas a sus familiares. Juan era vigilado a pesar de estar distante del imperio. El apóstol escribió el libro del Apocalipsis en forma simbólica porque era la única manera en que podía llegar en manos de los demás discípulos. Ellos al tomarla comprenderían de lo que se refería Juan. Si caía en manos equivocadas, la vida de Juan correría peligro, pues tenía órdenes de no predicar la vida de Jesucristo
a todo aquello que se relacionara con sus mandatos. Entonces, fíjense, de esta forma simbólica lo que es en caso del libro de Apocalipsis. Los hermanos testigos y las demás comunidades protestantes aún piensan que el libro de Apocalipsis es literal y buscan en él mensajes que podrían referirse a nuestro tiempo, además asociándolos al fin del mundo. Para otros, este libro es terrorífico, pero en realidad Juan, aunque utilizó el género apocalíptico, escribió mensajes llenos de alegría y de esperanza porque se refiere a una lucha entre la iglesia, cuya cabeza es Cristo, contra las fuerzas del demonio. Un ejemplo palpable de por qué Juan escribe en forma simbólica es cuando utiliza la palabra dragones, lo cual era de referirse al demonio mismo. Los dragones no existen. O ustedes me van a decir que, por ejemplo, ahí entre los griegos, ahí se veían dragones atacando las ciudades. No. Entonces, obsérvese otro ejemplo. Otro ejemplo de simbolismo lo encontramos en Apocalipsis 13:8. Juan trata de evitar utilizar muchas veces el nombre de Jesús y coloca el cordero degollado. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver esa clase de simbolismos. Cordero degollado para referirse al Señor. Más adelante descifraremos a qué se refiere Juan cuando habla de 144,000 rescatados en la tierra para estar en el cielo. No precisamente eran los testigos. Otro ejemplo simbólico es cuando Juan utiliza la palabra la Gran Babilonia para referirse al imperio de la antigua Roma. Juan no lo escribe de manera literal porque si sus escritos caían en manos de los romanos significaría producir aún mayor enemistad entre el emperador y los cristianos. Entonces, y de hecho tiene mucho sentido. Este es el motivo por el cual Juan escribió utilizando el género simbólico o apocalíptico. El género apocalíptico era una forma de literatura muy de moda en la época del Señor, aunque era más antiguo, era un arte. Y esto no significa que todo lo escrito por el apóstol debe tomarse de forma literal. Patmos estaba ubicada en Grecia, actual Turquía, frente a las costas de Asia y sudoeste de Éfeso. Esta isla era una prisión. La fecha en que se escribió el libro de Apocalipsis fue entre los años 64 y 90. Para comprender el libro de Apocalipsis es recomendable leer el libro de Daniel, que de hecho hay muchas referencias del libro de Daniel ahí en Apocalipsis, inclusive también hay referencias de Génesis ahí en Apocalipsis. Pues de hecho hay varios simbolismos que el cristiano entendía muy bien y los romanos no, porque recuerden que ellos no eran exactamente de culto judío. Los cristianos de aquellos tiempos lo entendían mucho mejor porque recuerden que todas las enseñanzas, todos los escritos sagrados, que primero se comprendió en el judaísmo y luego ya se pasó al cristianismo, ellos ya comprendían esos símbolos. Lo que son los romanos y los griegos no comprendían toda esa simbología. Entonces, para debatir este tema con un hermano testigo, inicialmente hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el escrito de Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 y 4 es literal? Debemos indagar. Y esperar qué es lo que el hermano va a contestar. Lo más probable es que se asegure que el texto es literal. Ellos van a empezar, es que el texto literal de Apocalipsis 14 tocará pues explicarle lo anteriormente planteado en relación a la historia de Juan en la isla de Patmos, el significado de la palabra Apocalipsis. Posteriormente analizaremos el pasaje bíblico demostrando que ha sido engañado. Porque, les vuelvo a repetir, hay demasiados simbolismos en lo que es en Apocalipsis. Entre ellos, ya ven en este caso, en lugar de manejar lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, maneja lo que es el Cordero degollado, ¿sí? O el Cordero que quita los pecados del mundo. O el Rey de Reyes, el Señor de Señores. O sea, bastantes simbolismos. Que si nos, yo ejemplo, ahorita me acordé, cuando empecé a explicar lo de Apocalipsis 12 con otros hermanitos, todos católicos, nos tardamos 4 horas
en Apocalipsis 12. 2 horas me tardé en los primeros 5 versículos. Utilizando esos 5 versículos, relacionando pura Biblia. 2 horas me tardé en esos primeros 5 versículos de Apocalipsis 12. No es cierto. Antes de Apocalipsis 12, desde Apocalipsis 11, 19. Desde ahí inicia lo que es lo que se puede decir que es Apocalipsis 12. Entonces, de 11, 19, los 12, 1, 12, 2, 12, 3. Creo que me quedé como hasta el 5 o hasta el 2. No me acuerdo. Creo que nada más hasta el 2 me quedé. Ahí me tardé 2 horas y la siguiente semana con los hermanitos otras 2 horas ya para terminar todo lo que es el Apocalipsis. Apocalipsis 12. Y fueron como 4 horas nada más explicando puro Apocalipsis 12. Todo el simbolismo y todas las referencias bíblicas. Y hasta todas las objeciones. Entonces estuvo muy padre eso. Estuvo muy padre. No pensé que me fuera a tardar tanto. Más hablando con puro católico. Entonces, vamos a esta aclaratoria entonces. Comencemos reiterando que la cita Apocalipsis 14, versículo 3 y 4, jamás debe tomarse de manera literal. Entonces ellos no irían al cielo, y en este caso los hermanitos testigos, no irían al cielo, ni la gran mayoría iría al cielo. ¿Por qué razón? Porque el versículo 4 claramente dice, estos 144,000 rescatados deberán ser vírgenes. ¿Están los testigos casados? ¿Están los testigos casados? Claro que sí, en general están casados. ¿Tienen esposos o esposas? Sí. Entonces no van a ir al cielo, ni ellos ni sus esposas, porque lo están tomando literal. Los 144,000 lo están tomando literal. Ni ellos, ni sus esposas, y los esposos y padres de estos, porque la cita es clara cuando dice, estos rescatados son los que no se contaminaron con mujeres, y de hecho son vírgenes. Y esa parte, de hecho, coincidiría más con los sacerdotes que con los hermanos testigos. Coincidiría más con los sacerdotes que con los hermanos testigos. Entonces sigo. Y esto es tomado de la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, es decir, de la Biblia de ellos. Este pasaje en castellano está diciendo, los 144,000 rescatados serán aquellos hombres que no se mancharon con mujer. Entonces, ¿es literal o es simbólico? Si me dice que es literal, entonces, disculpe, pero testigos, para ellos no les va a quedar esa salvación. Entonces, nótese que los hermanos testigos leen ese texto fuera del contexto para tener ese pretexto. Es increíble que no puedan dar con el versículo 4, el cual aclara con solidez quiénes realmente serán los rescatados. Claro está que si los testigos aseveran que la cita es literal, entonces con esto podemos desplomar la falsa teoría cuando aseguran que serán ellos los elegidos para ser llevados al cielo. Pero la realidad es otra, o sea, a decir verdad, el pasaje está en forma simbólica, jamás literal. Es decir, cuando Juan utiliza la palabra vírgenes, se refiere primeramente a los cristianos, hombres y mujeres, que tenían pureza de corazón, firmes en la fe, que no se prostituyeron con ídolos como los romanos no convertidos. Y Juan también se refiere a aquellos innumerables cristianos imposibles de contar. Dice que después de los... también está el capítulo 7. Sí, está el 7 y está el 14. Nada más que ahorita no me quise meter al del capítulo 7. Porque en el capítulo 7 habla de las primeras 12 tribus. De las primeras 12 tribus. En este caso los judíos. Así, los primeros 12 que esperaban a Jesucristo. Y después en Apocalipsis 14 habla de otros 144,000. No son los mismos. Son diferentes. Entonces estamos hablando como de 288,000. ¿O qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero los judíos, tan solo se los pongo de esta manera. Recuerden que tan solo los que fueron con Moisés, el pueblo que estaba con Moisés, eran 650,000 los que estaban con Moisés. Los que salieron de Egipto. 650,000 o 60,000. No me acuerdo. Vamos a decir que eran 60,000. 60,000. Esos primeros. Y de Moisés para acá,
No, pues entonces ya es muchísimo. Entonces, es demasiado. Es demasiado. Entonces, y ya digamos, para decir nada más son 144, no. Entonces, sí está la de Apocalipsis 7 y está Apocalipsis 14. De esos 144,000 y son dos diferentes. Entonces, ahorita al final me voy a eso. Entonces, recuerden, no es literal. Tiene el simbolismo. Entonces, estos que tenían pureza del corazón, que no se prostituyeron con ídolos romanos no convertidos, y Juan también se refiere a aquellos innumerables cristianos, imposibles de contar, de los otros pueblos que cumplen la voluntad de Dios, los mandatos del Señor, los que predican el Evangelio aún, los que guardan fidelidad a la sana doctrina, y obviamente esa salvación trasciende a todos los cristianos el día de hoy. El número 144,000 en Apocalipsis es simbólico. O si ese número es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1000 igual a 144,000. Entonces, pregunta hermanito, no vi tu pregunta. Si es con el tema, perfecto. Si no tiene nada que ver con el tema, te tengo que ignorar, porque estamos ahorita con este tema. Entonces, dicho de otra manera, 12 es el significado de las 12 tribus de Israel. El otro número 12 representa a los 12 apóstoles. Y el 1000 es simbólico porque representa una gran cantidad incalculable que son elegidos del Antiguo Testamento y otra cantidad del Nuevo Testamento. Es decir, que han de salvarse. En este caso, vamos a leer poquito lo que es el Apocalipsis capítulo 7. Nada más este detalle para que vean esto muy interesante. Vámonos hasta Apocalipsis 7. Me fue el 13. Apocalipsis capítulo 7 desde el versículo 1. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado con sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí estamos hablando Antiguo Testamento, lo de las 12 tribus, que son diferentes a los de Apocalipsis 14. Entonces, ¿sí ven cómo están la diferencia entre uno y el otro? Fíjense esto que está muy padre. Entonces, seguimos. Tiri, tiri. ¿Dónde está? Seguimos con esto. ¿Por qué tiene miedo? Pues porque ese no es el tema, hermanito. Y además, pues, ¿para qué queremos hablar ahorita de los ídolos? En otro ratito que tenga, si hablamos de esa parte. Porque, para que se den cuenta de un detalle. Bueno, no me voy a meter al tema porque, digamos, está bien fácil así. Lo que pasa es que el hermanito no sabe lo que significa, qué significa culto de adoración. Y lo han engañado, dice, vamos al culto, cuando su culto no es culto. Nada más es hacerle al cuento que adoras a Dios. Pero su culto no es culto. Entonces, seguimos. Recuerden que andamos con este tema. Y hasta que terminemos este tema. Observa lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12 al 19, cuyo pasaje explica con más detalle la incalculable cifra de cristianos que han de ser rescatados, el cual es representada en número 1000 del Apocalipsis, de la misma Apocalipsis capítulo 14. Además, explica que con Cristo en el Nuevo Testamento se acercan muchas otras naciones para la salvación. Esa es la diferencia entre lo que es una, y de hecho lo dice abajito después de Apocalipsis 7, que primero están estas 12 tribus y después aparecen más. Y eso ya son una parte de los 144,000 primeros. Entonces, además se explica con Cristo, se acercan muchas otras naciones para la salvación. Y sabemos que según la historia del Antiguo Testamento, anteriormente Dios había elegido al pueblo de Israel.
Solo ellos tenían promesas, pactos. Pero con Cristo se derriba la pared intermedia que separa a las naciones de Israel con los demás pueblos. El versículo 14, de hecho. Para formar un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo. Todos con entrada a un mismo Padre en el cielo. Estoy hablando de este mismo de Efesios capítulo 2, del 12 al 19. Esto es lo que dice precisamente. Un solo cuerpo, todos con entrada a un mismo Padre en el cielo. Todos para pertenecer como miembros de la familia de Dios. En conclusión, el número 144,000 es simbólico, cuya cifra se refiere tanto a los elegidos de Dios, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, trascendiendo a nosotros como creyentes el día de hoy, que observamos los mandamientos del Señor. Entonces, sigamos analizando Apocalipsis 14, es decir, el versículo 4, el cual expresa, serán rescatados los que van siguiendo al Cordero. Pregunta, ¿los testigos siguen al pie de la letra las enseñanzas del Cordero? Y siguen diciendo en el versículo 5, será rescatado aquel del cual no se halló en su boca falsedad. Recuerden que el fundador de los testigos, además de masón, era alguien que venía del adventismo, que fue varias veces enjuiciado, tanto por sus mujeres como por en este caso que quería cambiar lo que es la Biblia, porque decía que él era un experto en griego y en hebreo y en teología. Y cuando lo llevaron a juicio, le pusieron lo que es el abecedario en griego, el abecedario en hebreo, y le dijeron, dígame qué dice aquí. Y simplemente dijo, no sé. Y el juicio ahí terminó. Así de fácil. Un hombre que juraba y perjuraba que la Biblia estaba mal traducida. Que porque él sabía griego, hebreo y además teología. Entonces lo pusieron frente a griegos, frente a expertos de griego, del hebreo y teólogos. Y contra los tres, como dice, lo echaron para atrás. Fácilmente se pudo entender que era un ignorante de las escrituras y hoy en día tiene muchísimos seguidores en el mundo. Esa secta, que es de las más peligrosas en el mundo, considerada la más peligrosa, una de las más peligrosas en el mundo. Esa es la verdad. Entonces, ellos no siguen al Cordero, siguen a su fundador. Entonces, sigue diciendo, será rescatado aquel del cual no se halló en su boca falsedad. Imaginemos a los testigos cuando ellos predican que Jesús no es Dios. Eso primero, que Jesús no es Dios. Que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Cuando enseñan que la transfusión de sangre es totalmente bíblica. Así que la transfusión de sangre, dicen que está en la Biblia y que está prohibida. Entonces, ¿cuánta falsedad? En relación a esto, saquemos nuestras propias conclusiones. Entonces, esta es como dice la primera parte. Ahora sí, fíjense, voy a leer un poquito más completo. Los versículos, lo que es de Apocalipsis 7. Esto de los 144,000 sellados del capítulo 7. Hasta aquí está. Las 12 tribus de una, de otra y de otra. Versículo 9. Después de esto, después de las 12 tribus, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Estoy hablando ya después de los 144,000. Entonces fíjense cómo todo esto se pone lo que es muy padre. Pregunta, hermanito, pero con respecto al tema. Estamos hablando de los 144,000. Que de hecho es un tema muy cortito. Es un tema muy cortito y muy fácil de debatir. Y de hecho Apocalipsis, ahora sí vamos al 14, pero leyendo desde el versículo 1. Después miré, he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Se acuerdan que les acabé de decir de que lo que es Juan maneja lo que es simbolismo? No dice directamente Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice el Cordero, porque es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Soy cristiano, yo también. Creo en Cristo, yo más.
Entonces, fíjense, aquí está, he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, porque es el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando nos hacemos la señal de la cruz o cuando son bautizados? Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa clase de simbolismos también están muy padres, de lo que habla aquí. Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Recuerden que en este caso de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, hablando de lo que son los cuatro evangelios. Y eso está muy padre porque antes existían muchísimos evangelios, existían varios evangelios, no solamente estos cuatro que conocemos dentro de la Biblia y que asignó la Iglesia Católica, porque había más evangelios. Entonces, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ya volvemos otra vez al simbolismo. Recuerden que no estamos hablando de algo literal, sino lo que es el simbolismo. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De hecho, me encanta porque Pablo, Juan y Pedro, que son los que más encontramos, bueno, inclusive Santiago, pero más encontramos las cartas de Pedro, las cartas de Juan y lo que es Pablo, coinciden mucho. ¿Por qué? Porque era la misma doctrina de Jesucristo. No cambian ni dicen cosas diferentes. ¿Por qué no hablan de no adorar a la imagen? Sí hablamos, de hecho ayer andábamos hablando de todo eso. Y un hermanito que se sentía la gran salsa, hasta pastores que subieron. Bueno, principalmente uno. Aquí han subido pastores. Y aquí ya los hemos agarrado en la ignorancia. De la idolatría lo vemos un montón. Ya sabemos que lo que son varios hermanitos protestantes no saben ni siquiera qué significa idolatría, no saben qué significa latría, no saben el significado, ni ellos hacen latría. O sea, sin la palabra ido, ellos no hacen latría. Por eso no tienen culto, porque no hacen latría. Si tuvieran latría, tendrían la verdadera adoración a Dios, pero no hacen latría. Por eso fallan en muchas cosas varios hermanitos fuera de la iglesia. Es más, los que están muy alejados del protestantismo original. Porque los protestantes originales hasta tienen rosario. Los protestantes originales tienen imágenes. Y hacen el rosario con imágenes. O con iconografía. Entonces está muy padre. Pregúntale a un luterano. Los primeros protestantes. Entonces, sigo leyendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con todo esto? Estamos encontrando 144,000 de Antiguo Testamento, 144,000 del Nuevo Testamento. Y son pueblos incontables. Entonces, yo no soy luterano. Qué mala suerte. Por eso es que no conoces la palabra latría. Porque de hecho esa fue la palabra, fíjense, muy interesante. Ayer que subí con el hermanito Juan, ya terminamos lo que es esta parte del tema. Ya puedo meterme nada más unos minutos más, los que me quedan. Para platicarles algo muy interesante. Cuando llegó el hermanito, yo me subí a lo que es, hay un live que se llama Apologética Católica, que lo dirige el hermano Juan. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Subió un cuate, estaba ahí un protestante. Y ya luego, enséñamelo con la Biblia. Y ya se lo mostré con la Biblia y rejegue desviándose a otras cosas. Digo, muéstrame con la Biblia la veneración. Y que se la muestro. Y que le enseño con la Biblia directamente.
¿Creen que lo aceptó? No lo aceptó porque ellos no creen en la Biblia. Creen en lo que dice el pastor, no creen en lo que dice la Biblia. Entonces, y estaba muchísima gente viendo ahí. Dijo, si no me lo demuestras en la Biblia, te vas a meter un pacatazo y disparo en la cabeza prácticamente. Un pacatazo en la cabeza, así me dijo. Ah, perfecto. Que volteó la cámara, muestro la Biblia a Reina Valera, le muestro el versículo. No le mostré uno, le mostré dos, por lo menos dos versículos le mostré. Dije, por si uno no te convence, ahí está el otro. Y empezó a alegar, pero entonces, ¿por qué andan venerando en este caso aquí a este cuate? Sí, pero estábamos con la veneración de los padres, con la adoración en cuestión de veneración a los padres, veneración así en específico. No, 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 y ya, empezó a alegar, no sé qué tanta cosa. Pero dije, ¿sabes qué? Es que esto es un pacatazo que tú mismo te metiste porque tú me lo preguntaste y ahí te respondió la Biblia. No fui yo, fue la Biblia. Y no me importa. Si a mí no me crees, no me importa, pero te lo estoy mostrando con la Biblia. O sea, mis palabras son mis palabras y a mí no me importa lo que yo diga. A mí me interesa lo que aparece ahí. Si a ti no te interesa, tienes un problema muy grave. Y porque no le estás creyendo a la Biblia, le estás creyendo a un pastor. Entonces, sí, exactamente, la Biblia dice que hay un solo Dios. Tal vez está hablando este cuate de la Trinidad. Que por cierto, hay un cuate. Yo siempre les decía, este, bueno, así de manera rápida, para no desviarme tanto. En este caso, digo, han entrado pastores aquí queriendo, decir, es que les pregunto así con todo respeto siempre, ¿qué es un ídolo? Y siempre, lo que ustedes tienen los católicos. Dije, no, no, no. Entonces este cuate no sabe lo que es un ídolo. Otro cuate que me dice, yo tengo 10 años de pastor. Perfecto. Dígame qué significa latría. Dice, no, pues no sé. Pero sí sabe qué significa idolatría. No, sí, lo que tienen los católicos. ¿No? Entonces no sabes lo que significa latría. Nada más te enseñaste latría, dibujitos, imágenes, esculturas. Eso no es idolatría. Porque idolatría también podría caer hasta en esto. Esto también podría caer en idolatría. Lo que es un billetito, bueno, aquí no, aquí está. Un billetito, esto también puede caer en idolatría. Esto también tiene imágenes. Hasta un papel en blanco cae en idolatría. ¿Y por qué? Si no es una imagen. Es que es el significado de idolatría y tienen que entenderlo. Ídolo, persona o cosa. No. No es persona o cosa. Porque el viento también se consideraba un ídolo. Entonces, y ese viento, o el aire, no lo podías tener, no lo podías tocar, no lo podías ver. Nada más lo podías sentir. Entonces no me puedes decir así de, pues mira, es esta cosa así. No. Entonces, persona tampoco. Entonces, el ídolo no es a fuerza, es una imagen. Por eso, ¿qué es un ídolo? ¿Y qué es latría? Porque dentro del catolicismo existe latría, dulía e hiperdulía. Está el culto de latría e hiperdulía. Está el culto de latría, perdón, y el culto de dulía e hiperdulía. El culto de uno es muy diferente a este culto. Son dos cosas diferentes. Entonces, y hay que tomarlo muy en cuenta. Y esas las maneja la Biblia. La Biblia maneja el culto de latría y el culto de dulía. Las maneja. Entonces, y es fácil de demostrar porque eso se los pregunto a un pastor, supuestamente experto y no sé qué tanta cosa. Ah, porque esa fue la pregunta que hizo el hermanito luterano cuando vio al otro que andaba rejegue. El luterano no es católico, no es cristiano católico, es cristiano luterano. Entonces, ahora sí como es de los que vienen de Lutero, de los que dicen, no, es que el Papa no, y el otro. Entonces, una cosa se por aparte. Ese hermanito que tiene rosario, ese hermanito que ama a la Virgen, ese hermanito que dice, no, pues yo puedo, lo que es venerar a la Virgen, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Lutero amaba a la Virgen. El mismo Lutero conocía el rosario y hacía el rosario.
Entonces, Lutero amaba a la Virgen. Con eso les digo muchas cosas. Entonces, y de hecho, cuando andaba practicando el protestantismo, lo que es Lutero, aún hablaba bastante padre de lo que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean las cartas de Lutero. Hay muchas cosas ahí. Y no te harás cosas más, sí, pero léelo un poquito antes. Porque también dice, no te harás imágenes de lo que son las aves que hay en el cielo. Yo veo muchas personas que andan con imágenes de pajaritos. Y eso no me puede decir que es un ídolo. Entonces, y también hay que investigar el griego. ¿En qué iba? Sí, nada más en este caso de este cuate. Entonces, cuando él hizo una pregunta muy interesante, ¿ustedes tienen latría? Esa es una pregunta más técnica y un poquito más difícil por si se las llegan a hacer. ¿Latría absoluta o latría, ¿cuál es la otra? Latría, pero me dejen hacer. Es que la otra siempre se me, no es latría referencial, no es latría, déjame ver. Latría. ¿Cuántas? Una es la absoluta, esa rápidamente la identifico, la latría absoluta. Y la otra latría, es decir, relativa, ya la encontré. Es que sí, esta la manejan bastante los hermanitos luteranos. Ese. Casi no se utiliza en el catolicismo, son más los hermanitos luteranos. Una cosa es la latría absoluta y otra la latría relativa. Dije, pues la absoluta sé definitivamente cuál es. La relativa, tengo más o menos idea. Y sí, más o menos se la platica y dijo, sí, es esto que estás diciendo así, así, así. Perfecto. Sí. Pero cambia a lo que es la dulía y la hiperdulía. Entonces debemos tener en cuenta todos esos detalles. ¿Cuál es la latría absoluta? Nada más para dejárselas así. Es el culto a Dios. La latría es culto a Dios. Y eso aparece en la Biblia. La latría es el culto a Dios. Lo que es el culto de adoración. ¿Cuál es precisamente lo que lleva el culto de adoración a Dios? Porque sabemos que la verdadera adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu no podemos ver a una persona cuál es su adoración. Pero en verdad sí lo podemos ver. En el espíritu no. Pero en la verdad sí. Si realmente están haciendo el culto. Los requisitos para el culto son estos. El culto de latría necesitas esto. Normalmente es... Y de hecho se puede decir que sí se puede dejar aparte. Pero normalmente encontramos templo. Para el culto de latría. Templo. Altar. Si hay un altar, entonces también hay una ofrenda de sacrificio. Sacerdote. Y hay una comunión del sacrificio. Una comunión con el sacrificio. Estos son los requisitos para la latría. Para el culto de latría o culto de adoración a Dios. Y es a lo que hace referencia Éxodo capítulo 20. El culto de latría o culto de adoración, o lo que es el servicio de culto de adoración. Y esos son los requisitos. De hecho, lo habla muy bien, se relaciona en varios versículos. ¿Tiene un plan para tu vida? Sí. De hecho, ya llevamos 4 años en ese camino de ese plan. Que por cierto, y siempre les he mencionado que he tenido 4 revelaciones dentro de lo que es la Biblia, pero en ciertos momentos específicos. No aquí cuando estoy leyendo aquí en la casa, no, son ciertos momentos especiales que han sucedido normalmente después del culto de adoración a Dios. Uno de ellos precisamente, lo que es cuando se puede decir que se nos fortaleció lo que es el Espíritu Santo, en ese momento fue una de las primeras revelaciones. La segunda fue estando frente al Santísimo, estando como en adoración a Dios y hablando con Dios. Porque recuerden que nosotros sí vemos a Dios, en lo que es la Eucaristía, en el Santísimo. Ahí tenemos a Dios presente. Y las otras dos, en un retiro que tuve precisamente este año, una lo que es vamos a decir que un mensaje, cartas de amor, y la segunda precisamente dentro del culto de Dios, que es la misa.
el culto de adoración, que es la misa. Entonces, esos 4 han sido momentos especiales, no es nada más de que llegué y ore. Y los 4 tienen que ver los unos con los otros. Entonces, es una imagen resistente, ¿es cómo es? Y resistente, y venerar, o no. Y de hecho, vamos a eso. Vamos a la palabra. Nada más vamos a esto así de manera rápida. Porque esto es lo que les causa conflicto a muchos hermanitos protestantes. Lo hemos visto con pastores, lo hemos visto. Y eso es el engaño de Satanás. Ese es un engaño de cómo están siendo guiados. Les vuelvo a repetir. La Biblia no fue escrita en nuestro español. La Biblia no fue escrita en nuestro español. Ni en inglés. Ni en italiano, nada de eso sí. No. La Biblia normalmente los escritos originales los tenemos en griego y en hebreo y unas partes en arameo. Entonces vamos a generalizarlo, griego y hebreo. Hay una palabra, lo que es referencia a lo que es la adoración, de latín la palabra adorare, que va a referencia a lo que es veneración, o en referencia en caso de Dios, lo que es esa adoración absoluta. Pero la adoración en cuestión de venerar existe dentro de la misma palabra adorar de latín. Esa palabra salió del griego. En este caso estamos hablando de lo que es la ya se me fue con la palabrita, la proskinesis, así, o proskineo. No, creo que es proskineo, así, que estamos hablando de la misma palabra adoración. Y esa palabra proskineo salió del hebreo, que por cierto, proskinesis sigue otra vez en el sentido de adoración para Dios, y el sentido de adoración en el sentido de veneración. Vámonos ahora más para atrás, porque cuando llegamos al griego, de hecho ya había un poquito más de separación en la palabra adoración. En el hebreo hay una palabra específica, bueno, podemos encontrar dos, pero hay una palabra específica que es algo así. Soy malo para pronunciar algunas palabras, pero la misma palabra para hablar de adoración a Dios es la misma, adoración y culto, es la misma que utiliza bendiciones. Misericordia a ti y te salve, sí. Sí, pastor, sí, bendiciones. Voy a decirte como todos, yo soy salvo, así como todos los mentirosos. Dicen, yo soy salvo porque ya creo en Jesucristo. Eso es una bola de mentirosos. Creen que nada más por decir, creo en Jesucristo, se están engañando a sí mismos, ¿eh? Y también lo dice la Biblia. Si dices nada más con tu boca, te estás engañando a ti mismo. La salvación se puede perder exactamente. Entonces, porque eso también lo dice Pablo. Entonces, vamos con esta parte, lo que es la adoración en el hebreo, una para culto a Dios y otra para lo que es veneración al hombre. Sí, y es la misma palabra adoración, ¿eh? Fíjense, les volteo lo que es la cámara. Nada más para que vean de manera rápida lo que es el interlineal. Vámonos a lo que es el Éxodo 20. Vámonos al Éxodo 20. Éxodo 20, específicamente el versículo 5. Vamos a ver si es el 25. 20, versículo 5. Fíjate, no te inclinarás a ellas. Esta palabra, la inclinar. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta palabra, no te inclinarás a ellas, es rendir culto. Culto de adoración. Honrarás, ya sabemos, ni les guardarás respeto. Yo para qué le voy a andar guardando respeto a la... Ahí están muchas imágenes de la famosa calavera, porque ahorita ya falta poquito, para que le hagan su desfile también. El día de que celebran lo que es el cumpleaños del protestantismo, es el mismo día de adoración a Satanás. Y qué buen regalo le dio el protestantismo, lo que es la división. Y es el mismo día también donde, bueno, normalmente en esos días, dependiendo de algunos lugares, porque puede ser el día 1, el día 31, o el 1 o el 2, cuando hacen desfile con la calaca esa, y ahí van a adorarle.
a rendirle culto porque tienen sus propios sacerdotes. Esa cosa tiene sus propios sacerdotes. Yo no le guardo ningún respeto a esa calaca. Me vale, es así. Oye, es que es poderosa, pues sí, pero yo tengo un Dios más poderoso. Yo tengo un Dios poderoso que la venció. ¿Yo por qué me le tengo que guardar respeto a esa cosa? Entonces, vamos a girar cámara. Aquí está. Esta parte que dice, no te inclinarás. Pero vamos específicamente al hebreo. No te inclinarás. Aquí vamos a ver, desde aquí empieza. No te inclinarás. Aquí está. Esta palabra. Que como se dice, esta es la cámara, shakha. Que no sé si es la pronunciación correcta, pero porque para el hebreo no soy bueno para pronunciar. Yo nada más lo leo, pero no lo puedo pronunciar. Shakha, así. Y esta es la palabra adorar. Entonces, el inclinarse o el postrarse es referencia a estas personas que se andan postrando, adorando. Pero fíjense lo que son estas referencias. Definición en Reina Valera. Adorar, arrodillarse, bajar culto, porque es el culto de adoración. Normalmente en el culto necesita existir lo que es sacrificios, sacerdotes, o sea, lo que sí tiene la muerte, los que son del culto a la muerte, los que son del culto a Satanás, los que son del culto a la brujería, ellos lo tienen. Los protestantes no tienen nada de culto. Dicen, voy al culto. Puras mentiras, no tienen nada de culto. Dar culto, encorvar, humillar, inclinar, postrarse, rendir reverencia, sí, todo esto. Pero lo que es el culto principalmente. Entonces, ahí tenemos como la gran referencia, en este caso, Éxodo 5. De no te inclinarás a ellas. ¿A qué? A esas imágenes de dioses. Esos dioses, porque recuerden que acababan de salir de Egipto. Entonces, dar culto. Y principalmente esto, nada más está la palabra fuerte y celoso. Entonces ya vimos que esa palabra shaksta se utilizará también con los hombres. Vamos a ver. Vámonos a Los Ángeles, donde se encontraban los ángeles. Recuerden que simbólicamente aparecieron 3 ángeles simbolizando lo que es la Trinidad. Génesis capítulo 18, versículo 2. Versículo 2. Aquí estás. Alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él. Estamos hablando de estos ángeles que simbólicamente venían en nombre de Dios y eran la Trinidad. Se postró. Aquí está, se postró. Otra vez. En este caso, hombre, corrió y se inclinó. Y es la misma palabra de Shachta. El 78:12. Y vámonos otra más. Lo que es, pero postrarse a un hombre. Mismo Génesis, capítulo 33. Capítulo 33. Versículo 3. Otra vez. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Aquí estamos encontrando un hombre que se postró a otro hombre. Y es la palabra adorar. Esperen, dejen que se aclare. Ahí está. Y ahí está. Y se inclinó. Aquí está. 78:12. Shachta. Otra vez se le postró a un hombre. Se le adoró. Entonces, ¿por qué razón utiliza la misma palabra adoración? Pues porque si tú utilizas el contexto, sabes a quién estás adorando. No en el sentido de que es Dios, sino en el sentido que es hombre de respeto a la veneración. Vámonos una más donde encontramos al rey, cuando la gente adora a Dios y adora al hombre, adora al rey. Estoy hablando de, se me hace que es Primera de Crónicas, vamos a ver si es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, aquí ya me lo andaba moviendo a otro lado. Vamos a ver si es capítulo 29, versículo 20, vamos a ver.
Aquí está. Después dijo David a toda la congregación, bendecida ahora a Yahvé, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Yahvé, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron, aquí está la palabra adoración, delante de Yahvé y del rey. Aquí tenemos dos adoraciones, la adoración a Yahvé y adoración del rey. ¿A quién están adorando como Dios? A él. ¿A quién le tienen adoración pero en respeto? A él. El rey no es Dios. Solamente saben el respeto que le deben tener a él. Y seguimos a la misma. Bien, aquí está. Postraron delante de Yahvé y delante de... Bueno, ¿dónde está el rey? Ahí me faltó el rey. Ahí está, Shakta, adorar. A ver, vamos a girar. Sí, pero es que muchos hermanitos no estudian. Dani el Pintacarro, así. ¿Cuánto tiempo tienes en el live, hermanito? Si quieres te doy chance unos 5 minutos, pero te tengo que hacer unas preguntas. Si no las sabes responder, vas para atrás. ¿Por qué? Porque son preguntas de la Biblia. Y si me sales con la típica de... Porque esto se lo he preguntado a pastores. Pastores con experiencia. Y hemos visto en este live la ignorancia de esos pastores. Puedes subir, hermanito. Pero atento porque te voy a preguntar con Biblia. Porque por eso mi canal se llama Hablemos con Biblia. No te hablo de mis palabras, te hablo de lo que viene en la Biblia. Y siempre le repito, a que parezca que me enaltezca o algo ese tipo de cosas, pero la verdad, muchas veces es lo que he notado. Yo soy más Biblia que lo solo Biblia. Y es una realidad, ¿eh? Milena Díaz. Ya había subido antes esta hermana, ¿no? Milena Díaz. Pero estaba esperando al otro. Dani fue el que me dijo. Dani fue el que me dijo. Es la primera vez, así. Deja ver si me envía la invitación. Que es Dani. Y si no, ahorita te subo, ¿sí? Si no, quiere decir que ya se fue. Que sí le saca, tío. Bueno, no, pues no. Parece que no. Digo que quería subir, pero nada, subió entonces. Te voy a dar chance, hermanita. Nada más vamos a estar como 5 minutos, porque ya la verdad ya hasta me pasé de tiempo. O sea, no va a haber tanta chance de cosas. Bendiciones. Una Bendiciones, hermanita. ¿Eres preguntita. Tú católica? dices que es Biblia y me gustaría conocer tu postura Bendiciones, dentro de hermanita. la ¿Eres Biblia, católica? una versión Paulinas Bendiciones, española. hermanita. ¿Quiénes son los 144.000? Hermanita, hermanita, nada más, permíteme porque estás muy acelerada. ¿Eres católica? No, me gusta conocer las posturas, no soy de ninguna denominación. No eres de ninguna denominación, no te congregas en ningún lado, No, no, pero consideras no, creyente de lamentablemente, Jesucristo. sí, claro, Te consideras creyente de la Biblia. sí, claro. Y sí sabes muy bien que la Biblia dice que te tienes que congregar. Congregación de un pueblo, eso traduce iglesia y recuerda que dentro de los ministerios No, el no, evangelista no siempre no. está en la iglesia, está En afuera. el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, No, 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 versículo hablemos 25. Biblia. Tú dices Biblia, yo te estoy hablando Biblia. Yo, Perfecto. para mirar el Hebreos título que capítulo traes 10, ahí, tú estás versículo hablando de los 25. 144.000. Yo quiero Sí. conocer tu Bueno, postura ajá. del Nada más, punto católico, ¿quiénes son los nada más este 144.000? detalle, neta. Hebreos 10, 25, porque dices que crees en la Biblia, yo imagino que te gustan las correcciones con Biblia. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se Bueno, acerca. muéstrame en este Corrección de esto. momento que hay una congregación que cumple con lo estipulado en la escritura, por eso te pregunto de los 144.000. Perfecto, sí. Sí sabes que dentro de lo que es la Biblia maneja lo que es la iglesia, bueno, de hecho tal vez nunca te lo habían comentado. Pregunta nada más, así de manera rápida, para saber qué enseñanzas te han dicho, cuáles te han enseñado, cuál es tu postura. Porque tú me dices de ninguna ¿Cómo congregación, no te pero entendí? No te entendí la este, pregunta. quiero saber nada más o menos qué ideología tienes para más o menos saber Bueno, dónde mi te mami es salvo para católica tenerte y ella entender. me enseñó que Jesús es Dios, que nos dejó los 10 mandamientos, que hay que cumplirlos, que Jesús muere en la cruz, que resucita el tercer día, que se celebra la Pascua aquí en Colombia para marzo, abril. Le llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Aquí se llama así, no sé, en ¿Crees en otros la países se Santísima llama igual. Trinidad? ¿Crees en la Santísima Trinidad? No, no creo. No creo en la Entonces, Santísima Trinidad. La Escritura no lo Entonces, dice. entonces esa es la parte donde precisamente quería saber, como dice, no creo en la Santísima Trinidad. Entonces, Es que ¿crees no está en la que Biblia. existe nada más esta parte? Porque que si no, es muy difícil explicar, porque has de entender que existen más de 90,000 denominaciones. Entonces necesito saber más o menos estos detalles para poderte explicar bien. Si no, pues como dice, mi respuesta no te va a servir de todas maneras. Nada más este detalle. Entonces, ¿crees que el Padre es Dios, pero que se encarnó en el Hijo y luego que viene como Espíritu Santo? ¿Así tú lo crees? Perdón, la señal está baja aquí. Va, va. ¿En qué crees tú en este caso de si no crees en la Santísima Trinidad, eres entonces unicitaria? Jesús es Dios, la escritura lo dice. Sí, pero la pregunta es clara. ¿Eres unicitaria? Es que no conozco esos términos. He entrado a otros lives y me dicen que soy jesuita, pero como no conozco qué es lo que predican, quiero aprender de ustedes para mirar cuál es la que se ajusta a la escritura. No yo ajustarme a lo que yo crea, sino a lo que dice la Biblia. No sé si me entiendas. Va más o menos. Entonces, Eso. hermanita, Entonces, por eso te ¿me pregunto la vuelves a postura repetir de los entonces la 144.000. pregunta de los 144,000? ¿Me la vuelves a preguntar, porfa? Sí, ¿cuál es tu postura con respecto a los 144.000 establecidos en el capítulo 7 y en el capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Mi postura o lo que dice la Biblia? Sí, o cómo te lo enseñan, qué te enseñan. No, me gustaría conocer esa parte. Que el detalle está que no es mi postura, es la que aparece en la Biblia. Muéstramela. Perfecto, hermanita. Primero, nada más para darles este detalle muy interesante. Recuerden que la iglesia, en este caso la iglesia católica, muestra lo que es la iglesia militante, la iglesia o congregación, como quieran, porque recuerden que lo que es la palabra iglesia viene del griego. Y ya en el hebreo, en el Antiguo Testamento lo encontramos como congregación. La nueva Sí, traducción, como dice iglesia en el Nuevo Testamento, que por cierto la palabra Trinidad no aparece en la Biblia porque no existía lo que es esa palabra, sino que viene del latín, o sea, ya viene un poquitito más adelante, porque no fue introducido, no es una palabra griega, es una palabra que viene del latín. Por eso es que no encontramos esa traducción, sino hasta un poquito más adelante, lo que es esa traducción, la palabra Trinidad. Este, ok. pues, entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Existe la iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos en la vida. La iglesia purgante, que son los que están en la limpieza, como dicen, en el purgatorio, En que están ese, sellados su discúlpame, una pasito. preguntita chiquita ahí. Este, Una más, preguntita chiquita. Eh, ¿e- nada más que un ¿Ese detalle muy purgatorio importante. es el lugar de tormento que llaman? No, En la escritura hay un lugar donde dice que el lugar del tormento, pero no lo tengo claro. bueno, te la pongo de esta manera rápida para lo que es la iglesia militante, la purgante y la triunfante. La triunfante es la que ya está presente con Dios. La militante somos nosotros, aquí la iglesia, sí, la que estamos aquí. Y la Sí, purgante, que ya están un sí. pasito para... ¿Dónde hace referencia de manera rápida? Porque esto es como para que lo pienses. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10. ¿No estás aquí? Filipenses 2:10. Esta es la pregunta, sí. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos. Estamos hablando de los ángeles, todos ellos.
en la Sí, tierra, que estamos aquí, sí. y en los abismos, pero continuo leyendo nada más esta partecita para aclarar, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta de los Sí. cielos, en la tierra y en los abismos, ¿dónde son los abismos? No, bueno, la versión que tengo aquí dice es debajo de la tierra. Por eso te preguntaba, porque ayer hubo un tema sobre los espíritus encarcelados y me surge otro texto, pero no sé cómo relacionarlos, donde dice que habían unos espíritus en el lugar del tormento, pero pregunto, bueno, ¿el lugar de tormento es el infierno o no es el infierno? Entonces, como no lo saben explicar, digo, bueno, esta parte de la ¿Quién no te iglesia, lo sabe porque yo explicar? considero que todas las denominaciones son iglesia, ¿Quién todas no las te lo sabe denominaciones explicar? son iglesia. Eh, No, pero ¿quién no te lo entonces, supo es explicar? establecer qué es. Ah, ¿Quién no te un lo chico supo en otro explicar? live. Eh, En otro lado. entonces, Perfecto, la pregunta nada es, más bueno, este el detalle, nada más lugar, este detalle. deja hablar, Entonces, el esto que es lugar del abismos, tormento. ajá, porque aquí dice abismos, aún no nos vamos al lugar del tormento. Estos abismos, ¿dónde es? Porque ya nos habló el cielo, ya nos habló de la tierra. Estos abismos, de estas personas que van a ser salvas, entonces, ¿dónde es estos abismos? ¿En el infierno o en el lugar del tormento? O en el Hades o el Seol, Recuerda es que que del hay muchas infierno palabras que no se nadie sale. entienden. Del infierno nadie sale. Del infierno nadie sale, va. El infierno es el mismo lugar, el lago de fuego. Así que es el lago de fuego, bueno, eso que habla lo que es Apocalipsis. Pero en los abismos, entonces, para ti, o debajo de la tierra, para ti, ¿dónde es entonces los abismos? Porque no es el infierno. ¿Dónde son los Bueno, abismos? en el Antiguo Testamento hubo una desobediencia de una parte del pueblo y llegan y dicen, si desobedecemos, pues que la tierra se abre y nos trague. Y la tierra se abrió y se los tragó. Así, literal. Entonces, Sí, pero esa postura en eso cuanto no, sí, a cómo la ven, y sí me estamos gustaría conocerla, hablando. pero bíblicamente, no con argumentos. Ajá. Entonces, sí, pero no me estás respondiendo tal como tiene que ser, porque ahorita yo te estoy manejando la Biblia. Tú nada más me la estás aventando nada más así, sin los versículos, nada más a como te acuerdas. Porque ahí hay un problema y hay muchos huecos. ¿En qué sentido huecos? Yo te puedo decir, mira, y ahí No, dice, no, no, no es que haya huecos. Los purgatorio. huecos no los hay, los huecos los tenemos nosotros. Eso es una aclaración, los huecos los tenemos nosotros, la Biblia no los trae. Por eso, Pero tú por eso, que tienes el conocimiento, permíteme, eh, hermanita, me gusta. hermanita, hermanita. Es que este es el detalle. Eh, yo al referirme huecos es que tú estás hablando por tu boca, mas no lo que está diciendo la Biblia. Yo te lo estoy leyendo directamente de la Biblia para no haber equivocación. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el purgatorio, cuando ahí no está diciendo purgatorio, ahí diciendo y en los abismos. Y esto es para que primero le empieces a pensar. ¿Tú quieres una respuesta? No me interrumpas ahorita por el momento, hermanita. Entonces, ¿por qué? Porque ya me llevaste de otra cosa que te estoy hablando de los 144,000, ya me llevaste a otra cosa del purgatorio. ¿Sí me estás entendiendo que no estás dejándote que te respondan? ¿Quieres que te respondan? Guarda silencios. Tienes que saber escuchar, más cuando hablamos con la Biblia. Entonces, de manera rápida, los abismos no es el infierno. Es más, Antiguo Testamento, libro de Isaías, si es el libro de Isaías, vamos a checar así de manera rápida. Isaías capítulo 45, vamos a ver si es el capítulo 45. De manera rápida. Pues Isaías. ¿Cuántas Isaías? Isaías, aquí estás. Déjame ver si es el 45. Si no es el 45, Padre, hiciera el hombre en la tierra. Ay, no es cierto, este no es. Es que ya se me olvidó cuál es el versículo. Ah, ya sé, permítame un poquito, nada más un momentito. Es que tengo que checar este paralelo, nada más dame un segundito. Pero porque ya se me pasó cuál es el versículo del paralelo.
Apocalipsis 12, bautismo, Apocalipsis, la clase de Amadeo, congregación, Antigua y Nueva Alianza. Pues, como así de manera rápida, les sigo comentando. Recuerden que está la iglesia, la triunfante, que de hecho Pablo la habla, ¿eh? Está la triunfante, eso la vamos a ver en Hebreos capítulo 12, del versículo 22 en adelante. La iglesia, lo que es la militante, la que somos nosotros, ahí vamos a encontrar lo que son esas dos. Y vamos a encontrar la iglesia purgante en Mateo capítulo 5, versículo 25. Ahí del 23 al 25. Ahí vamos a encontrar la iglesia purgante. Si no, también podemos encontrar en referencia lo que es Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Nada más que déjenles encuentro primero lo que es el paralelismo que aquí, este es muy importante, este paralelismo, porque este es muy importante, porque ahí vamos a encontrar, recuerden que los muertos nada saben, nada conocen, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del cuerpo. Entonces, que por cierto, la hermanita, sí, sí es lo que ando pensando que es ella es unicitario o del estilo pentecostal. Y ella porque dice, no, soy trinitaria, ella es de los pentecostales. Y es donde uno luego, pues digamos, ya es la enseñanza que tiene. O por lo menos la influencia que tiene. El purgatorio, por cierto, ahorita que me acuerdo, muchos pentecostales nunca me quieren responder así de cuando es directamente, nunca responden, sino hablan muy rápido. De hecho, es una característica de ellos, no sé por qué. Y ahorita le vamos a responder a la hermana, nada más déjate encuentro este versículo, porque este es muy importante, este versículo también. Este versículo que habla acerca de lo que es de Isaías. ¿Es este? Timoteo, Isaías 32. No. Nuestro Padre. El Padre enseña. Aquí ando cerquita, de hecho. Se me anda olvidando lo que es este versículo, nada más. Hijos, padres, Isaías, jueces. Proverbios, Isaías, Timoteo. No le encuentro. Es que quería ir a este paralelismo, precisamente el que dice en el libro de Isaías, cuando volteas a ver a Dios, todo aquel que se arrodille, se postre a Dios, será salvo. En este caso, estamos hablando de los cielos y la tierra. ¿Sí? Déjame ver nada más así de manera rápida, a ver si la encuentro. Porque estoy seguro que sí está en Isaías. Si no se los encuentro, entonces ahorita me queda pendiente lo que es eso. Pero todo lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, o en este caso los abismos, estamos hablando del purgatorio. Vamos a ver, Isaías, a ver si es 13, cielo, tierra. Tierra, canta los cielos y la tierra. Alabanzas. Alzad los cielos vuestros ojos, mirad abajo de la tierra. No. No, ya no lo encontré.
Ahorita se quedó pendiente. Es que ese versículo me encanta porque ese es el paralelismo. Entonces, voy a utilizar Reina Valera en este caso. Vámonos en este caso, nada más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, de lo que decía la hermanita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo que es bajar a los abismos o bajar entre los muertos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El cuerpo está en el panteoncito, como quien dice. El espíritu va a otro lado, en la cual también fue y 4.000. predicó a los espíritus encarcelados. Esto es lo que hoy en día conocemos. De hecho, lo que Cristo lo predicó como la cárcel. Cristo lo predicó como la cárcel, lo que hoy conocemos como la doctrina del purgatorio. En lo que es Biblias católicas fácilmente sí encontramos la palabra lo que es purgar o limpieza. En otras Biblias protestantes la modificaron lo que son esas palabras. Estoy hablando, vamos a ir ejemplo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Nada más para dejar esta parte de lo del purgatorio, es decir, de lo que es la iglesia purgante, los que se están limpiando. Recuerden que eso es la antesala de lo que es el cielo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, lo que decimos el purgar. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por fuego. Como dice primero, son probados a fuego, son purgados. Por eso se llama lo que es la iglesia purgante, que están siendo purgados así. Y luego ya la iglesia triunfante, que la encontramos Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 22. 12, 22 en adelante. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿De dónde hablamos? El cielo. A la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Estamos hablando lo que son los del Antiguo Testamento, los profetas, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, aquí están los que son del Nuevo Testamento, los espíritus de los justos, hechos perfectos porque han sido purificados. Ahora esta otra partecita que también es importante. Recuerden que ya hay personas en el cielo, porque muchos dicen que están en el panteón. No. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 52. ¿Por qué el 50 y el 52? Porque en el 50 encontramos este detalle interesante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estamos hablando de la cruz. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En este caso hablamos de los cuerpos dormidos, pero ya están en esa resurrección. Santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, recuerden que al tercer día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y Siempre aparecieron. no me explicas nada tampoco. Y de hecho también lo habla lo que es Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6 en referencia a esto. Vamos a ver, Oseas. Oseas 6:2, que dice, y nos dará vida después de 2 días. Llega el día de la muerte, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, así a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también nuestra resurrección. Entonces, y recuerden que es para juicio. Inmediatamente se resucita para juicio. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo, no es cierto, Hebreos 12, 9, es Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
el juicio. En el juicio, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues precisamente lo que aparece con este Pablo. De serán purgados, serán juzgados, así, serán salvos según sus obras, así. Serán, sí, serán salvos, pero por fuego. Estamos hablando de esa referencia de la iglesia purgante. Y Mateo 5:25, esa por cuestión de tiempo, ya se los dejo de tarea en la casa. Y vámonos precisamente, ahora sí, lo de los 144,000. Muy sencillo de entender. Recuerden que los 144,000, lo acabamos de leer, es un número simbólico. Primero los que aparecen en el capítulo 7, desde el versículo 1 hay que entenderlo. Después de esto vi 4 ángeles, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y atentos, porque estamos hablando primero las tribus de Israel. Entonces estamos hablando, aquí aparecen las 12 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad. O sea, aquí están las primeras 12 tribus, los que estaban, como dice, lo que nos habla, hace referencia de Hebreos capítulo 12, los primogénitos. Entonces, y después de esto, versículo 9 del mismo Apocalipsis 7, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Recuerden que estamos con estos 144, un número simbólico. Nadie podía contar, de todas las naciones. Ya no era el pueblo de Israel nada más. Ahora son todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recuerden que las palmas es símbolo de mártires. Ese es un símbolo de mártires, las palmas en las manos. Mártires de aquellos que proclamaban a nuestro Señor Jesucristo y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, porque recuerden que hay varios tronos. En este caso tenemos al Padre y tenemos al Hijo, porque el Hijo está a la derecha del Padre. Hay varios tronos. Y todos los ángeles están, bueno, voy a brincarme a esta otra partecita. Vámonos hasta el 14. Hasta el Apocalipsis capítulo 14. Del versículo 3, bueno, desde el 1 se puede leer fácilmente. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y hoy, fíjense, es el nombre de Jesús y el de su padre. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre toda la tierra. O sea, estos ya son diferentes a los primeros. Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En esta simbología estamos hablando de otros ídolos. Los griegos tenían sus ídolos, los romanos tenían sus ídolos. Los adoraban, le hacían su culto de adoración, sus sacrificios. De esto no se mancharon lo que son estos cristianos, o simplemente renunciaron a ello. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vámonos a esta parte del trono de Dios. Recuerden que hay varios tronos. Entre ellos encontramos al Padre, encontramos al Hijo, porque esa es la referencia, va a venir el Hijo. Y se va a poner, como dice, al lado del Padre. Estoy hablando, todo esto es referencia, de hecho, del libro de Daniel. Es Daniel capítulo, vamos a ver si es el 12. Si no es el 12, no es el 7. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Aquí está. Daniel capítulo 7.
Vamos a ver si es del versículo 9. Vamos a ver qué dice primero el 9. Ah, sí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, hay varios tronos. Fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Estamos hablando del Padre. Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. ¿Se acuerdan cómo normalmente se llevaba en este caso? ¿Cómo se llevó al profeta Elías? En una carroza de fuego. Esa es la representación de que Dios fue quien se lo llevó. Vestido de blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Me voy a brincar un poquitito más abajo. Lo que es hasta el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, este es Jesucristo. Ya tenemos al Padre sentado en el trono, ahora sigue Jesucristo. Venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí en el trono está el Padre y está el Hijo. Están los 144,000 reunidos. Están con el sello del nombre del Padre y del Hijo. Entonces, ¿quiénes son estos primeros 144,000? Las 12 tribus de Israel. Pueblo incontable, recuerden que es un tribu incontable. ¿Y quiénes son estos 144,000 siguientes? Lo que son los cristianos, los que les seguimos, los creyentes de Jesucristo. Principalmente los que hacemos culto a Dios, culto de latría. Vuelvo a la misma. Ni me di cuenta ni cuándo se bajó la... El Cordero es Cristo. El Cordero es Cristo. De hecho ya lo leímos eso. Entonces, todos estos detalles, ¿cuáles cristianos? Los protestantes, ojalá, pero no te puedo decir que todos los protestantes. No te puedo decir eso. Los que llevan en un culto real, y lo dice la Biblia, porque ahorita preguntó la hermanita, ¿quién lleva el culto verdadero? ¿Quién es la verdadera congregación? Vámonos a la verdadera congregación. ¿Se acuerdan que no entrarán aquellos manchados, aquellos de idolatría, vamos a decir? Porque los católicos son los que entran en idolatría. No. Y el mismo Pablo lo explica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Culto de latría o culto de adoración. Que es la parte que, por mala suerte, muchos pastores nunca les platican. Porque si se los platicaran, se saldrían de sus sectas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo, les dije 16. Les quería de ver por lo mientras ese de Isaías. Es que ese de Isaías me encanta porque es un paralelismo. Donde encontramos de todo aquel que doble rodilla será salvo por voltear a ver a Dios. Y es el paralelismo con Primera de Tesalonicenses, con Filipenses 2:10, que toda rodilla que del cielo, de la tierra y los abismos, que doblen rodillas serán salvos. Entonces lo de los abismos no es el infierno, no es el lugar de tormentos, porque del lugar de tormentos o el infierno nadie sale. El purgatorio no es una segunda oportunidad, es el lugar de purgar, donde se limpia uno, donde se purifica. ¿O crees que vas a entrar todo manchado, así mugroso al cielo? ¿Se acuerdan de la lectura de Mateo capítulo 22? La acabamos de ver en misa. Aquel hombre que llegó a la fiesta, pero llegó sucio. No se preparó ni creyó. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ahora sí, lo echaron afuera a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ni se preparó, ni hizo buenas obras, no creyó. Le creyeron más al pastor que a Cristo. Sigo, 1 Corintios 16. Culto de latría, católico. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Comunión, recuerden, para la latría, lo que es la adoración en culto a Dios, latría, si necesitas lo que es la ofrenda de sacrificio, el pan, lo que es el sacerdote, el altar y el templo. Todas estas cosas son necesarias. Mirad a Israel según la carne, culto de latría, pueblo judío. Los que comen de los sacrificios, la comunión también tienen sacerdotes, tienen ofrendas, hacen comunión. No son partícipes del altar, lo que son estos hombres, así, culto de latría a Dios. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, ahora sí, idolatría. El ídolo es algo que sea algo a lo que sacrifican a los ídolos. Hay sacrificios si realmente existe latría. Antes digo que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican, recuerden que estamos en 1 Corintios capítulo 10, del 16 en adelante. Ahorita estoy en el 20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, ¿por qué? Voy a continuar. No podéis beber de la copa del Señor, católicos, y de la copa de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa del demonio. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Y versículo 22. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Atentos con esta palabra porque siempre nos lleva a Éxodo 20. Celos. ¿Y si somos más fuertes que Él? Éxodo 25. 25, hablando de ídolos, imágenes de ídolos, de dioses falsos. Éxodo 25, que habla del culto de adoración. No te inclinarás a ella, que ese es el culto de adoración, hacer sacrificio, estar en servicio. A eso se refiere a la de inclinarás, si no revisen el hebreo. Porque esa es la palabra de inclinar en el sentido de culto de adoración. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, ¿se va a poner celoso nada más por una imagen? No, porque le estás ofreciendo sacrificios a lo que son dioses falsos. Entonces, todo eso está relacionado. ¿Quiénes son aquellos que se mancharon? Vamos, Ezequiel capítulo 16, versículo del 40 en adelante. Ezequiel. Fíjense, ¿quiénes son los que se manchan así se prostituyen? Ezequiel capítulo 16, primero versículo 1, para que vean cómo es mancharse, cómo se prostituyen con mujeres. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Qué abominaciones? Vámonos hasta el 40. Hasta el versículo 40. Léanlo completo, no hay problema. Pero así como para resumir. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Está hablando de Jerusalén. Quemarán tus casas a fuego, y harán a ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigiar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. ¿Por qué? ¿Por qué este celo? Por cuanto no te acordaste los días de tu juventud y me provocaste en ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice yo el Señor, pues ni aún más has pensado sobre tu lujuria. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que aquellos que se contaminaron, todos aquellos, así, he aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, vuestro padre amorreo, tu hermana mayor Samaria,
ella y sus hijas, y habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Entonces, ¿en qué sentido estamos hablando de esta? Que se mancharon con mujeres. ¿Qué hicieron Samaria? ¿Qué hicieron Sodoma? Se prostituyeron a dioses, a ídolos, haciendo que sacrificios. Salmo 106, versículo 26. No, vamos un poquito más adelante. Bueno, sí, el 26. Salmo 106, versículo 26. Así van como que ya abriendo más. ¿Quiénes son los 144,000 del capítulo 7? ¿Quiénes son los que no se mancharon con esas mujeres, que son vírgenes? Salmo 106, versículo... Dije Salmo 6, así, del versículo 26. Por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Se unieron, fíjense, la palabra unión, de comunión, así mismo a Baal el peor. Comieron los sacrificios de los muertos. Que esto también viene como en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 28. No contaminarse de lo que es ofrecido a los ídolos. No comieron comieron de los sacrificios de los muertos. ¿Saben qué eran estos sacrificios? Ofrecían hijos. No solamente ofrecían animales, ofrecían a sus hijos en sacrificio y comían de ellos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, otra vez los celos, la ira, la fuerza de Dios, así. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló mortandad entre ellos. Me brinco un poquito más. Versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos el servicio de culto, de idolatría, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron el culto de la tría. Es esto: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Se acuerdan qué más hacían? Comían de lo sacrificado, de lo muerto. Comunión, ofrenda, hay sacerdotes, hay templos, hay altar, culto a los ídolos. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces sí, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Sí se dan cuenta entonces? ¿Quiénes son estos vírgenes? ¿Quiénes son los vírgenes? Los que no se mancharon, no se contaminaron con estas mujeres, hablando de los ídolos de otros dioses, que estos ofrecían sacrificios. Han visto cómo está lo del satanismo, que de hecho por ahí decían que no eran todos los satanistas, pero en general yo veo que sí. Lo del satanismo, la brujería, los que ofrecen a la muerte, que tiene que haber una ofrenda, que tienen que participar de esa ofrenda, como matan gallinas y consumen de esa sangre. Ese es, como dice, adoración a esos ídolos. Ese es culto de adoración. Entonces, termino, hermanitos, porque ya de hecho se me hizo muy tarde. Es que le digo, siempre tengo que preguntar más o menos de qué denominación son los hermanitos. Por cierto, el hablar así muy rápido, no es cosa de Dios. No es un espíritu de Dios. ¿Le estoy diciendo que el hermanito tiene un espíritu de demonio? No sé. Solamente sé que el demonio interrumpe cuando se habla con la Biblia. Sé que eso lo hace. Uno de dos: o corre o interrumpe y hasta grita. Entonces, porque me ha tocado verlo. Me ha tocado actuar al demonio. Me ha tocado verlo, cuando estoy hablando, no solamente cuando lo hago aquí en live, cuando lo he hecho frente a personas. Me ha tocado verlo. Inclusive me ha tocado gente como siente náuseas así, por escuchar la palabra de Dios. Es que esto no es lo que me enseñaron, no sé qué tal. Sentir náuseas de escuchar la palabra de Dios y quererse alejar. Estoy diciendo, hablando la Biblia. Y eso cuando estaba hablando con un pastor, estaba dialogando con un pastor, y la persona empezó a decir: ¿sabes qué? Me empiezo a sentir mareada, empiezo a sentir esto. Porque siempre escuchaba al pastor.
siempre escuchaba lo que es al pastor, todo bien, todo tranquilo, pero cuando empezó a escuchar la Biblia leída, ahora sí, con autoridad, porque yo se las leo con autoridad, a mí no me importa, a mí no me interrumpas, la Biblia es la que te estoy leyendo. Cuando se la leen así con autoridad, muchos así, una de dos, o abandonan lo que es ese protestantismo, o empiezan a tener también ciertas sensaciones extrañas así, o empiezan a gritar. ¿Se acuerdan cada vez que predicaba Cristo? ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía el demonio? Gritaba. ¿Qué sucede en algunos casos? Cuando el demonio así está dentro de algunas personas, también sienten náuseas, tienen ganas de vomitar. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, con ese tipo de casos. A mí me ha tocado gente ver huir, correr, cuando hablamos con la Biblia. Me ha tocado ver. Y fue muy pronto, cuando apenas empezaba con la Biblia. Yo, estando en el local de mi hermana, apenas me sabía como 15 versículos. Estando en el local de mi hermana, vi una señora supuestamente teóloga, evangelista, yo me imagino. Y empezó, no, que esas iglesias, que no sé qué tanta cosa, principalmente la católica. Y dije, ¿qué le parece si hablamos poquito con la Biblia y me predica con la Biblia? Porque nada más está hablando usted, pero no está hablando con la Biblia. De hecho, sí es un gran milagro cuando un protestante se convierte. Es un gran milagro. Cuando empiezan a investigar más, regresan al catolicismo. Eso es lo más impresionante. Cuando investigas, ahora sí, con un tipo de ateísmo, vamos a decirlo así, no diciendo, a ver, yo ando buscando realmente la iglesia verdadera. Sin designar, tal vez en la que estoy, no sé si sea o no la verdadera. A ver, voy a buscar. Porque así, de hecho, yo le hice, Y dije, ¿qué tal si la católica no es la buena? Investigando dije, no, sí es la que trajo Cristo. Pero ¿qué tal si Dios no existe? Ya fui investigando y dije, no, sí Dios existe. O sea, investigué la que son esas dos formas. Porque dije, ¿qué tal si se andan haciendo dinero y ese tipo de cosas? No, ya me di cuenta que no. Que es muy diferente la iglesia de Dios a una iglesia protestante. Pero sí lo que es le digo, cuando le dije, a ver, predíqueme con Biblia, supuesta teóloga, ella me dio un versículo. Yo le di 5. Al quinto versículo, 5 de los 15 que me sabía, al quinto versículo, salió disparada. No me di cuenta ni cuándo se salió. Yo nada más, cuando terminé de leer el versículo, porque aquí Jeremías 17:5 fue el que le leí al final, de maldito el hombre que confía en otro hombre, y yo ni me di cuenta ni cuándo salió. Salió corriendo. Yo nunca me había tocado ver una persona que huyera de la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Mañana continuamos con el tema de los 144,000. Vamos a continuar con el tema de los 144,000 porque nada más son temas cortitos, la verdad. Sí. Ahorita me agarran con paciencia. Entonces, bueno, normalmente siempre me ven con paciencia. Pero no, también soy enojado, también me enojo, también tengo mis momentos. Soy humano. Entonces, amigos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Termino con lo que es esta oración, lo que es la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites a través de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida para que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vámonos, hermanitos. Bendiciones, cuídense mucho. Nos vemos así. Mañana, primero Dios, nos volvemos a conectar como 11:30 para más o menos. Hora México. Nos vemos, hermanitos. Cuídense.